Un día soñamos con crear un podcast que hablara de fertilidad, de familia, de maternidades y de vida. Así nació Nadie dijo que sería fácil, un podcast presentado por el Dr. Carlos do Souto. A lo largo de la historia de la medicina, el interés por comprender el suelo pélvico y la sexualidad femenina ha sido irregular y, durante siglos, condicionado por visiones parciales. Aunque existen descripciones anatómicas desde la antigüedad, la comprensión funcional, emocional y sexual del suelo pélvico es sorprendentemente reciente. Durante mucho tiempo ha sido una región corporal rodeada de silencio, poco estudiada, poco explicada y socialmente cargada de tabúes. Hoy sabemos que el suelo pélvico influye directamente en la calidad de vida de las mujeres, en el embarazo, el parto, el posparto, la continencia, el movimiento, el placer sexual, la percepción corporal y la etapa de la menopausia. Muchas molestias que se han normalizado, dolor en las relaciones, pérdidas leves de orina, cicatrices que tiran, presión pélvica, descensos, sequedad, dificultad para activar o relajar la musculatura, no son cosas que hay que aguantar. Son situaciones que pueden evaluarse, tratarse y mejorar. Por eso es tan importante que existan profesionales formados en fisioterapia, osteopatía, sexología, ginecología y divulgación, que dediquen su vida a estudiar esta parte del cuerpo, a comprenderla desde un enfoque biopsicosocial y a acompañar a las mujeres de forma individualizada. La salud del suelo pélvico no es un tema secundario, es un eje fundamental de bienestar físico, emocional y sexual, tanto durante la etapa reproductiva como después de ella. Cuanta más investigación, formación y comunicación se haga, más mujeres podrán vivir con menos dolor, más autonomía y más libertad. Hoy nos acompaña Mireia Grossman. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerte aquí. Pensamos todo el equipo que eres una de las invitadas estrella de la temporada. Gracias. Ella es fisioterapeuta, osteópata y fisiosexóloga, con más de 2 décadas dedicadas a la salud íntima de la mujer. Es un referente del suelo pélvico, sexualidad, menopausia y autoconciencia corporal, y es autora de obras como Menopausia, no hay reglas, donde propone una visión renovada e integradora de esa etapa vital. A ver, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido esto? A mí me gusta porque la vida a veces, aquello que se dice, Dios escribe derecho con renglones torcidos, a veces se llega a los caminos, porque hay gente que me dice, es que tu vocación, no, lo mío fue una causalidad de la vida. Yo tuve la suerte de estudiar la carrera de fisioterapia a los 40 años. Eso es un regalo, es una pereza inmensa, por un lado. Pero por el otro es un regalo porque la perspectiva de los conocimientos es otra historia. Y entonces yo... la verdad es que yo buscaba una asignatura para dormir un rato, porque pensaba, bueno, pues alguna asignatura fácil. Y entonces vi la asignatura de salud de la mujer. Y yo pensaba, bueno, las niñas de 18 tienen mucho que aprender, pero yo a los 40 tenía cierto bagaje de vida y pensé, a mí qué me van a explicar, ideal, asignatura ideal para dormir un rato. Y así llegué al suelo pélvico. Y tengo que decirte que esa asignatura me pegó un impacto. De hecho, me pegó un doble impacto. El primer impacto que me pegó fue el que de repente fui consciente de que no sabía nada de una parte de mi cuerpo. Que yo ya venía de cuerpo. Y entonces era, ¿qué ha pasado aquí? Y el segundo impacto, más fuerte que el primero, fue que fui consciente que no sabía nada. Eso es la perversión del suelo pélvico. Esa es el suelo pélvico. Es un mundo que o tienes problemas o no sabes que existe. Por eso es tan difícil hacer prevención. Uh-huh. Por eso es tan importante que en podcasts como este se ponga encima de la mesa el suelo pélvico. Uh-huh. Para intentar entenderlo antes de ir corriendo detrás de él arreglando cosas. Estaba pensando que, claro, el hecho de hacer la carrera a los 40 años... la hiciste desde un lugar muy diferente a lo que es la de la gente con 18 años. ¿No? Lo hiciste porque realmente te apetecía y con una madurez que probablemente hizo que lo asimilases muy diferente, ¿no? Sí, es un regalo. Es un regalo, ¿eh? Es un regalo. O sea, la decisión es dura porque tienes una vida muy hecha, unos horarios muy hechos, pero yo es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Por lo que he aprendido y por lo que me ha proporcionado como ser humano y como profesional. O sea, muy contenta. ¿Por qué cuesta tanto entender el suelo pélvico? Creo que cuesta mucho, entre otras cosas, porque no lo miramos. O sea,
lo que es la capacidad de comprensión de una parte del cuerpo, del funcionamiento, depende del cerebro. El cerebro le es muy difícil entender algo que no logra mirar. Claro, porque el suelo pélvico femenino, o sea, que es el mundo entre las piernas, claro, una mujer para mirarse nos tenemos que contorsionar. O sea, así como directo y fisiológico no es. Claro, hay que tirar de espejo, es complicado. Y entre esto y la pereza que da por todo el tema social o cultural, eso hace que sea un desconocido. Está ahí abajo. Fijaos que muchas personas hablan de él ahí abajo. No tiene nombre. Entonces, yo creo por eso es tan bueno los modelos anatómicos, por eso es tan bueno dar una imagen visual a un concepto mental que no tiene forma. Cuando un concepto tiene forma, el cerebro entiende. Exacto. Y ahí empiezan los cambios. De hecho, tú a veces cuando haces talleres entiendo que te apoyas en material que habías traído. Sí. No sé si quieres enseñarlo ahora o más tarde. Ahora, las cosas bonitas, cuando más rápido mejor. Me encantaría, porque antes en el backstage me has estado contando un par de cosas y me ha encantado. Fijaos, esto es la pelvis, esto es la pelvis, esto es el suelo pélvico. El suelo pélvico es el grupo de músculos, tejidos y cosas varias que cierran la pelvis por debajo. Hay musculatura superficial, que puedo tocarla por acceso directo, y musculatura profunda, a la que no puedo acceder. Pero fijaos, es un grupo muscular que cierra la pelvis por debajo. Entonces, viendo estos modelos, esto ya nos sirve, pero esto no nos ayuda a entender por qué da tantos problemas o puede darlos. Entonces, es mucho más gráfico, quizá. Gráfico y real, lo que os voy a enseñar ahora con las manos. Hay una idea popular que el suelo pélvico es como una hamaca, es decir, un tejido que está así y que sostiene un poco el mundo. Esto es una idea antigua. El concepto bueno es, estos son los 3 órganos pélvicos femeninos. Tenemos la vejiga y la uretra, mundo pipí, el útero y la vagina, recto y ano. Fijaos cómo encajan uno con el otro. Por eso los problemas de uno son los problemas de todos. Entonces, mis manos son el suelo pélvico. Fijaos, esta imagen no se parece en esta imagen del suelo pélvico que está ahí medio bombado. Mis manos son el suelo pélvico. ¿Qué quiere decir? Que mis manos recogen, sostienen, contienen los órganos pélvicos. Significa que el estado de mis manos, el estado del músculo, define la vida de quien está aquí dentro. Si mis manos están tensas, así, de veces, claro, aquí no vive nadie. Aquí esto es congestión, es dolor, es agobio. Si mis manos están caídas, el suelo pélvico está caído, aquí no se sujeta a nadie. Por eso la relación, porque muchas veces nos cuesta entender por qué un mundo muscular es capaz de llevarse por delante un sistema entero. Porque la relación es íntima, no es un músculo de movimiento, es un músculo de sujeción. Entonces, tenemos este concepto, los 3 órganos pélvicos femeninos y mis manos, suelo pélvico. Este es el primer concepto. Y, si me permites, vamos Totalmente. Un poco más allá. Porque así, de buenas a primeras, ya entendemos los porqués del suelo pélvico. Entonces, hemos dicho, y es una verdad, que el suelo pélvico está aquí abajo. Y es una verdad. Pero a nivel funcional, el suelo pélvico él vive allá abajo, pero a nivel funcional el suelo pélvico es la parte de abajo de un sistema más grande. De una esfera. Algo que trabaja como un globo. Estaría aquí. Esto se llama la esfera abdominopélvica. La parte de arriba de la esfera es el diafragma, músculo respiratorio. La pared del globo es la musculatura abdominal más profunda. No son los abdominales, uno solo de ellos, el transverso. Y la parte de abajo es el suelo pélvico. Esto es lo que se llama una unidad funcional. Este diafragma, abdomen profundo y suelo pélvico trabajan juntos. Yo siempre digo que son como los 3 mosqueteros. ¿Por qué? Porque el problema de uno es el problema de todos. Entonces, pero claro, de este grupo, de estos 3, ¿quién es el más pequeño? El suelo pélvico, que es el que está abajo. Entonces, el suelo pélvico es el que recibe los desequilibrios de este grupo y le cae el mundo encima. Por eso, para entender el suelo pélvico, tenemos que entenderlo, que vive entre las piernas, pero la calidad de su vida depende de más arriba, depende de un globo. Con esto ya tenemos un poco más la ubicación del suelo pélvico. Me ha encantado esto que explicas de la relación entre todos los órganos y entre todas las estructuras. Es muy importante esto porque esto nos ayuda a entender
porque a veces, ¿no?, cuando en obstetricia pues hay una lesión de una parte, conduce a síntomas de otras cosas que no esperarías, ¿no? O cuando hay patología como la endometriosis, que tiene un origen ginecológico, pero que también puede tener sintomatología intestinal. O sea, al final, todos estos órganos están interrelacionados y están... Sí, o sea, esta es la clave. O sea, esta es la clave del cuerpo. O sea, conceber el cuerpo a trozos ya es un pensamiento pequeño. Pero claro, pensar que los sistemas no se hablan entre ellos, además de ser un pensamiento pequeño, es bastante absurdo. Es total. Entonces, claro... Por eso la gente le cuesta entender, cuando hay problemas entre las piernas, es como si persiguiésemos fantasmas, porque se van encendiendo fuegos. ¿Pero por qué se encienden fuegos uno detrás de otro? Por proximidad. Fijaos, esto es el útero, esto es el útero y esto es la vagina. Fijaos que el mundo, esto es la vejiga y la uretra. Fijaos cómo encajan. La pared de uno se apoya en la pared de otro. Los órganos se apoyan entre ellos, hacen un trabajo común. Entonces, claro, cuando si uno empieza a fallar, es como aquí en Cataluña tenemos los castells, que son estructuras humanas. O sea, estas estructuras humanas que nos subimos hasta el infinito y más allá, solo que falle uno de todo el grupo, se hunde el sistema. Así funciona el cuerpo humano. O sea, para entenderlo hay que pensarlo en grupal. Y el suelo pélvico, si solo pensamos en el mundo entre las piernas, no entendemos sus porqués. Y nos pasamos todo el día haciendo kegels, aquello de cierra como si contases el pipí, y esas ñiqui, ñiqui, que tienen gracia. Tienen gracia. Pero antes todo eran kegels. Ahora los kegels, los ejercicios de contracción del suelo pélvico son buenos, pero fijaos, son locales. Es un trabajo local. Bueno, pero si tenemos un problema de suelo pélvico y no ponemos orden en el grupo, si solo hacemos un trabajo local, estamos tirando agua al humo. Perseguimos fantasmas. Venimos de perseguir fantasmas. Totalmente. Ahora ya sabemos más. Esto me hace entender, esto lo voy a relacionar, siempre voy a relacionar cosas que tú explicas con mi mundo de la reproducción. Por ejemplo, cuando hacemos una transferencia de embriones en el útero, siempre le decimos a la mujer, tienes que venir con la vejiga llena. Y nos dicen, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver la vejiga con el útero? Y en relación a lo que tú decías, claro, el útero está flexionado. Con la vejiga está llena, lo empuja y lo hace que esté más recto. Entonces el catéter para poner el embrión es más fácil de ponerlo y no duele tanto y es menos traumático. Esto es precioso. Acabo de aprender algo nuevo. Claro. Se verticaliza el útero. Claro. Se verticaliza gracias a la vejiga. Buenísimo. Entonces, siempre es el punto justo de que tengan un poco de pipí, pero tampoco que estén muy incómodas. Claro. Entonces tiene su gracia, ¿no? Y me ha ayudado a entenderlo, esto que has explicado. Qué bueno. Claro, porque otra manera de verticalizar el útero es con los orgasmos, pero es más difícil ahí. En ese momento, sí. Totalmente. Brutal esta explicación. Mil gracias. Mireia, dinos mitos frecuentes sobre el suelo pélvico. Pues vamos a ver. Mito gigante. Los problemas de suelo pélvico son problemas de incontinencia urinaria. Es decir, la pregunta de cómo está mi suelo pélvico se valora en función de ¿me hago pipí o no me hago pipí? Esto es se entiende que pensemos esto, porque el mundo de la incontinencia urinaria, dentro de este mundo de suelo pélvico que es tabú sobre tabú, el mundo de pipí es, digamos, el menos tabú. Por eso nos lo hablamos más. Pero recordemos, tenemos aquí los 3 órganos pélvicos, vejiga y uretra, útero y vagina, recto y ano. ¿Qué quiere decir 3 sistemas? Los problemas urinarios son problemas de un solo sistema. Los otros 2 también son suelo pélvico. Por lo tanto, valorar el estado del suelo pélvico en función de si se me escapa el pipí o no es valorar solo un sistema. Por lo tanto, el concepto sería, ¿cómo sé que mi suelo pélvico tiene problemas? Cualquier cosa que sea poco estándar o que me preocupe o me ocupe en el mundo urinario, en el mundo ginecológico, en el mundo sexual o en el mundo anal, es suelo pélvico. No solo es pipí sí, pipí no. Este es el gran tabú, ¿no? El gran tema. Sí, el topicazo de mundo pipí. También hay una idea popular que es que el suelo pélvico siempre tiende a debilitarse. Esto es muy... Entonces la gente te dice, no, es que hay que tonificar. Hablemos. No todo hay que tonificarlo. Más que nada porque la perversión o la clave del suelo pélvico es que el mismo síntoma, pongamos una incontinencia urinaria, pongamos que se me escapa el pipí cuando toso, un básico.
Esto puede ser expresión de un suelo pélvico débil, que no puede contener cuando aumenta la presión, pero también puede ser la expresión de un suelo pélvico demasiado tenso. O sea, un suelo pélvico que esté demasiado tenso no podrá trabajar como músculo. Por lo tanto, a nivel práctico, tendremos una incontinencia urinaria. Claro. Mismo síntoma, incontinencia, dos motivos diferentes: debilidad o exceso de tono. Por eso se entiende que creamos que todo es por debilidad, pero no. Por eso es muy importante que no nos autotratemos, porque hay esa tendencia, cuando la vecina está haciendo rehabilitación del suelo pélvico y hace ejercicios, hay esa tendencia: ¿tú qué haces? Yo también lo haré. Y no, porque el suelo pélvico de la vecina seguramente no será como el tuyo. Totalmente, ¿no? Al final es un sistema muy dinámico. Mucho. Y que se debe evaluar por un especialista, ¿no? Sí. Individualizar, como siempre, ¿no? Sí, sobre todo porque además es que es una cosa muy frecuente Tengo un poquito de pérdidas, muy pocas. Pues me pongo bolachinas para tonificar. ¿Y si no necesitas tonificar? O sea, antes de hacer nada, por favor, consultemos con profesionales. Otro mito es que es cosa solo de mujeres. Sí, esto, un mitazo. Sí. O sea, las mujeres, por anatomía y por nuestra fisiología, tenemos más tendencia a expresar problemas con el suelo pélvico por punto hormonal, porque tenemos el potencial de ser madres. Pero suelo pélvico es lo que cierra la pelvis, y la pelvis es masculina y es femenina. Lo que pasa es que si las mujeres hablamos poco del mundo del suelo pélvico, los hombres... Aún menos. Es un secreto de sumario. O sea, nunca pasa nada por allá abajo. Siempre funciona todo muy bien. Y no, queridas, no funciona todo tan bien. Aquí solo poner encima de la mesa que los hombres pueden tener problemas de suelo pélvico y que hay ayuda para ellos igual que para las mujeres. Que no se hable no quiere decir que no exista. Y sobre todo no quiere decir que no haya soluciones. Totalmente. Probablemente las mujeres están más acostumbradas a expresar las emociones, a expresar los problemas, y el hombre tiene que tiene que estar educado para, tirar para adelante y no exteriorizar estas cosas, ¿no? Sí, y aparte es este hilo que nos llevaría a otro podcast. Total. De este peso que aguantan los hombres con sus genitales. Esto... Yo siempre lo digo, pongamos sobre la mesa que una mujer con una disfunción sexual, con un problema en la vulva o en la vagina, o sea, ninguna mujer se valora como ser humano en función de cómo funcione su vulva o su vagina, o si sus pechos miran para arriba o para abajo. Exacto. Los hombres aún tienen mucho vínculo de valorarse como seres humanos en función de su pene, pero eso son cosas que vienen de lejos, ancestrales, ¿no? Y que pesan mucho y muy injustas además. Otro mito frecuente es que la incontinencia es normal con la edad. ¿Esto dirías que es verdad o no? ¿O no tiene por qué? No tiene por qué. O sea, tenemos que cambiar el concepto de normal por general. Porque sí, es general. O sea, yo siempre lo pongo encima de la mesa. Fijemos lo general que es, que hay una frase hecha: mearse de risa. Que tengamos una frase hecha como cultura y que nadie le preocupa, ya nos debería decir hasta qué punto nos han colado un gol. Ahí. O sea, hemos logrado normalizar la anormalidad. Que le pasa a muchísima gente, quiere decir que es general, pero normal no. Pero como es un sistema que no miramos, que nos da vergüenza, tampoco nos planteamos en arreglarlo. Entonces, socialmente es mucho más cómodo y mucho más lucrativo vender el concepto de que el futuro de la mujer será vivir con compresas, la mar de feliz. O sea, aquí hay un tema económico importante y hay un tema casi diría de manipulación mental. Porque como está tan usual que el futuro sea las compresas, le preguntas a una mujer: ¿usted tiene algún problema de incontinencia? Y muchas veces te dicen: no se me escapa el pipí, por ahora. Por ahora es tan perverso y como tan asumiendo gratuito. Que algún día se le escapará, ¿no? Sí, asumiendo directamente. O sea, ella sabe que va a acabar con una compresa. La pregunta es si va a ser antes o después. Eso es una perversión. Eso, fijaos que en otras partes del cuerpo esto no pasa. No consideramos como aceptable que falle un sistema, pero en cambio en este sí. Entonces, es un tópico que, digamos, pasa a mucha gente, pero esto no es un igual de vida. ¿Crees que la valoración del suelo pélvico desde la medicina o la enfermería es igual que desde la fisioterapia? No, y esto es una pregunta que agradezco mucho que me hagas, porque además
una valoración de suelo pélvico, que es el punto de entrada al suelo pélvico. Cuando alguien tiene una duda de qué está pasando o se quiere revisar para ver cómo estoy, hay que hacer una valoración de suelo pélvico. Esta valoración actualmente las hacen varios profesionales sanitarios. Yo voy a hablar de la de fisio, que es la de fisioterapia, que es la mía. Porque creo que la mirada de una fisio es diferente a la mirada de medicina o de enfermería. Porque los fisios somos los del músculo, somos los de los tejidos. Entonces, por ejemplo, es muy clásico que te venga una chica de posparto y que te diga, he ido a revisión de la gine, de la matrona, y me ha dicho que estoy muy bien, que tengo mucha fuerza. Que es un test que se hace de ver qué capacidad de fuerza tienes para ver el suelo pélvico cómo está. Y me ha dicho, la capacidad de fuerza es de 0, el músculo está medio muerto, está muerto, 5, fuerza máxima. Entonces me dice, no, tengo un 5/5. Tú dices, ¡ole, qué bien! Entonces, vamos a verlo, vuélveme a hacer esta fuerza. Y sí, esta chica hace un 5, pero aguantando la respiración, apretando el culo, cerrando los dientes y moviendo las orejas si puede. Este 5 no es limpio. Claro. Esto es un 5 con todo. Entonces, cuando decimos no, relaja los hombros, respira, suelta el aire, no sé qué, ese 5 se convierte en un 3 o en un 2. Entonces, a los fisios no nos interesa saber cuánta fuerza tienes, sino cómo la haces. Claro. Y esa es la mirada de los de músculos y de los tejidos. Me ha encantado este ejemplo. Sí, es que es bastante muy usual. Y no es que valoren mal, es que tenemos miradas diferentes. Es una mirada más macro, desde fuera y más todos los sistemas, ¿no? Sí, porque es que, o sea, si solo miramos las consecuencias, no se puede entender. O sea, es un mundo es la parte de abajo de un sistema más grande. Este es uno de los pequeños dramas que tiene el suelo pélvico. Fijaos, en un territorio de un palmo, es territorio de 3 especialidades médicas diferentes. Urología, ginecología, coloproctología. Entonces, claro, cada uno mirando por su agujero no ayuda a entender el concepto de grupo. Totalmente. O sea, por eso el suelo pélvico, las profesionales que acompañan en el suelo pélvico tienen que ser fisios y osteópatas, porque somos los que tenemos esta globalidad. Sin esta globalidad no se puede entender la anécdota, entendiendo la anécdota, que pasa entre las piernas. Por eso siempre multidisciplinar, el enfoque multidisciplinar siempre. Totalmente, yo creo que tienes razón y que cada vez más en países como Francia, que la osteopatía y la fisio tienen mucha más importancia y están mucho más presentes en los hospitales, creo que ya lo han entendido hace tiempo. Y aquí poco a poco cuesta más, pero creo que es súper importante lo que explicas, porque al final la visión multidisciplinar es súper necesaria, ¿no? Sí. Yo siempre explico, lo he dicho muchas veces en este podcast, los médicos muchas veces vemos solo la patología, ¿no? Entonces, en el posparto, ves una mujer con un poco de incontinencia y dices, vale, detecto que tiene una lesión del elevador del ano, una lesión del esfínter anal externo, tengo que coserlo o tengo que tal. Sí. Bueno, un momento, vamos a evaluar en equipo, vamos a hablar con el fisio también, a ver cómo, porque a lo mejor tiene una pequeña lesión, pero después lo complementa con el resto de la musculatura, hace rehabilitación y consigue compensar, no sé. Es decir, que no todo es solo esa lesión concreta, sino que si lo evaluamos todos, será mejor. Es que tenemos que ir juntos. A estas alturas, cuando me dicen, pero yo cómo sé que mi gine está bien, yo siempre digo, o sea, si vamos con profesionales de salud del mundo de entre las piernas y te dicen la fisioterapia, bueno, si no tienes nada que hacer y te sobra el dinero, pues mal no te hará, porque esto se oye. Yo siempre digo, cambia de gine, cambia de urólogo. Porque a estas alturas ya sabemos que juntos vamos mucho mejor. Totalmente. Y entonces los pensamientos de mi disciplina es la buena ya no sirven, ya no rezan actualmente. Pero sí, y lo que decías ahora de la medicina trabaja con patología, pero el suelo pélvico tiene más de desorden que de patología. Exacto. Tiene patología, pero tiene mucho desorden por desconocimiento. Y entonces a veces solo poniendo orden ya hay un montón de cosas que ya se autorreglan. La conciencia del propio cuerpo, especialmente del suelo pélvico, ¿cómo crees que puede ayudar a las mujeres? ¿En qué las puede ayudar? Es que si no tenemos conciencia en una parte del cuerpo es difícil que esa parte funcione bien. O sea, pensemos que el funcionamiento del cuerpo lo orquestra el sistema nervioso, el cerebro. Entonces, él decide lo que existe, lo que no existe, y qué forma tiene y cómo funciona. Al cerebro le es muy difícil hacer cambios en una parte que no tiene bien ubicada. Entonces, el mundo entre las piernas de la mujer se caracteriza
porque no existe, porque el cerebro no lo reconoce. Yo siempre en los talleres siempre tengo la prueba de algodón. Hay gente que me dice, no, pero yo la vulva la conozco. La prueba de algodón, para saber si el cerebro conoce o no. Yo te doy 5 segundos y te digo, dibújame una mano. Sobran 3 segundos. Y dibújame una oreja. Será más compleja, pero todo el mundo sabe dibujar una oreja. Fija, tenemos que pensar que somos capaces de dibujar todas las partes del cuerpo. Pero si yo te digo, te doy 5 segundos, dibújame una vulva. Hasta aquí llegamos todas. Lo que hay dentro, si está aquí, si está allá, si está lleno, si está... Aquí ya no. Si yo no soy capaz de dibujar una parte del cuerpo, significa que mi cerebro no la ha entendido. Por lo tanto, no es capaz de reproducirla. Entonces, eso es característica del suelo pélvico. Entonces, eso a nivel práctico, si el cerebro no encuentra una zona, quiere decir que no puede enviar un ejercicio correctamente, porque no sabe a dónde, o sea, los ejercicios de Kegel, los que hablamos de contracción de suelo pélvico, que tienen mucho interés, el gran problema es que como el cerebro muchas veces no encuentra el suelo pélvico, envía la orden a músculos que sí que sabe que existen, que están cerca. Y no va bien, entonces. El glúteo, los muslos, la barriga, son lo que llamamos las contracciones parásitas. Pero esto pasa porque el cerebro no sabe dónde enviarla. Claro. ¿Por qué no sabe? Porque no tenemos suficiente autoconciencia corporal. Entonces, para la autoconciencia corporal del mundo del suelo pélvico femenino, pasa sí o sí por un espejito. Tiempo de espejito, queridas. Da una pereza máxima. Pero es que no tenemos otra posibilidad. Para que el cerebro entienda, para que el sistema nervioso se vincule con una parte, necesita mirarla, con ojos de mirar. Mirarla, tocarla, o sea, mirar, tocar, mover. Es el camino para que el cerebro entienda cómo funciona algo. Entonces, pero mirar, que es el primer escalón, fijaos que las mujeres o nos ponemos activamente o no podemos darle esta información. O sea, los hombres, y ahora aquí un pequeño paréntesis, o sea, todas sabemos que, ¿cómo lo diría? Los hombres tienen un vínculo con importante con su pene. Sí. O sea, normalmente son una unidad funcional. Entonces, ¿por qué tienen los hombres ese vínculo en general tan fuerte? No es un tema de obsesión, es un tema de que ven y tocan su pene cada día de su vida desde que nacen, varias veces al día. Esto es un vínculo neurológico máximo. Por eso tiene este vínculo, no es una distorsión mental, es un vínculo anatómico y neurológico. Claro, nosotras, ¿de dónde venimos? De contorsionarnos, y si cuando éramos pequeñas nos engancharon mirándonos, aún resonan los gritos. Claro, por eso las mujeres estamos tan atrás en la percepción. Entonces, Totalmente. es tiempo de espejo, y que sabiendo que cuando nos miremos se levantarán fantasmas. Totalmente. Sí. Y este autoconocimiento, al final, os ayudaría mucho más, o os ayuda a muchas cosas, como por ejemplo el placer sexual, el parto. Yo ahora pensaba, una mujer que no tiene ni idea y ni conoce su suelo pélvico, no entiende lo que está pasando cuando tiene dolor en un parto. Claro. Y no sabe colocarlo, ¿no? Entonces es más probable que fracase ese parto y acabe pidiendo anestesia. Bueno, entiéndeme, que necesite anestesia o que no, o que la dinámica del parto no vaya bien, ¿no? Al final todo está conectado. Es que es esto. Y una cosa tan simple como la imagen mental, que es una cosa que espero que ya se esté superando, pero veníamos de orden de empuja como si fueses de vientre. Como si, sí. Yo, perdonadme, pero es que esto es una aberración de orden, porque el cerebro, cuando oye esto, empuja literalmente hacia atrás. Es la manera de cargarse el suelo pélvico. Pero claro, si tenemos órdenes ambiguas, más en un desconocimiento absoluto de lo que está pasando, o sea, esto tenemos números para que tengamos un problema. Yo creo que es importante poner encima de la mesa la importancia máxima que el cerebro entienda un músculo, un funcionamiento, un sistema. Si no lo entiende, nunca puede ayudar. Yo creo que se ha entendido muy bien. Y otro tema que quería sacar es la relación entre cuerpo y emoción. Es decir, el suelo pélvico tiene un componente de conexión con las emociones, que esto da para otro podcast. ¿Qué opinas? Queda para otro podcast. Pero es que, o sea, a nivel global, si ya el cuerpo y emociones, o sea, son pareja. O sea, las emociones se viven, el cuerpo las guarda y las refleja, y viceversa. La
Lo que pasa es que si hablamos del mundo entre las piernas, ya podemos imaginar el nivel de emociones. Emociones de mucha intensidad, muy profundas, marcas muy de fuego. Entonces, en el suelo pélvico nos encontramos a menudo que el tejido tiene una memoria. Tiene memorias de dolor, de miedo, de angustia, que pueden ser memorias muy antiguas. A veces nos encontramos mujeres que su tejido habla de memorias, sin ninguna duda, y la persona no sabe de qué hablamos. El cerebro ha hecho por salud, ha apartado recuerdos, pero allí están, en el tejido. Por eso los problemas sexuales, que son que están a caballo entre la emoción y el tejido, hay que trabajarlos siempre a dos lados. Porque si los trabajamos a nivel emocional, con sexología, con psicología, es necesario para limpiar esa herida, pero si no, tenemos que tocar también el cuerpo, porque el cuerpo se va a llevar las memorias. Es muy fácil que emocionalmente la cosa esté saneada, pero el tejido aún está con el susto porque nadie le explicó que ya no pasa nada. Por eso es tan importante el vínculo entre dos mundos. Esto me hace entender que yo quería explicar que, por ejemplo, yo cuando hago una exploración ginecológica, que es un momento muy íntimo para la mujer y muy desagradable para muchas mujeres. A veces yo siempre alucino cuando me dicen, es peor el ginecólogo que el dentista. Digo, no debería, ¿no? Entonces, yo tuve una maestra muy buena, que siempre la recordaré, que siempre me explicaba, cuando explores, antes de hacer un tacto vaginal o de tocar una vulva, primero se lo dices a la mujer, claro, ahora te voy a tocar, y me aproximo, por ejemplo, toco la pierna primero y digo, ahora te voy a tocar. Y es una forma de que no entre en tensión. Pero aún así, hay mujeres que tú notas que algo hay atrás porque tienen una tensión brutal y pasan un rato muy desagradable y tienen pues patologías como el vaginismo, que muchísimas veces tienen un componente emocional o algo detrás, ¿no? Que se tienen que trabajar sí o sí con sexología y con fisio, ¿no? Es un auténtico drama el tema del vaginismo, por ejemplo. Vaginismo es una contracción espontánea de la vagina y allá, no es un cierre voluntario, no hay nada que hacer, es un espasmo. Pero el vaginismo es muy extremo y hay mucho, y muchísimo más que ahora. Pero solo el dolor, pensemos, no todos los problemas sexuales, no todo el dolor sexual es emocional. O sea, pensemos que el suelo pélvico, fijaos que el suelo pélvico vive en la pelvis. Quiere decir que el suelo pélvico se engancha en los huesos. La pelvis es una estructura que son varios huesos que articulan entre ellos. Quiere decir que tiene un ligero movimiento. Entonces, cuando caminamos, los dos huesos principales de la pelvis se van haciendo así. No es nada extraño que los huesos queden con un ligero desencaje. Ligero. Que esto la persona no nota nada, pero el suelo pélvico ya deja de vivir así para vivir así. En poco tiempo, esto es una línea de fuerza nueva, esto es una contractura. Una contractura del mismo nivel que las de aquí, el puñalito este. Claro, este mismo puñal se puede poner a nivel genital. Y eso no tiene nada que ver con las emociones. O sea, hay muchos motivos de dolor, muchos emocionales, pero muchos son del tejido. Qué complejo, ¿eh? Mucho. Y porque además las ramificaciones de un conflicto sexual son terribles porque van más allá de la persona. Claro. Y entonces el sentimiento de culpa por estar distorsionando el entorno familiar es enorme. Dices, como si no tuviésemos ya suficientes problemas como para cargarnos la culpa por un tema que es físico y que hay que trabajar. Y son situaciones que muchas veces no tienen una traducción en imagen, o es decir, hacemos una ecografía, no, es que me han hecho una ecografía y ya ha salido bien, me han hecho una resonancia y ya ha salido bien. ¿Cómo puede ser? Pero yo tengo dolor y me dicen los doctores que claro, que todo está bien, todo no está bien. Claro. Si tienes dolor no está bien, lo que pasa es que no lo vemos en las pruebas convencionales. Esto es la clásica situación, me dicen que todo está bien pero no estoy bien. Claro. Entonces esto es funcionalidad. Y la funcionalidad, por eso osteopatía y fisioterapia somos los funcionales. Exacto. Que somos los que podemos detectar, no pasa nada, pero aquí hay una franja tensa que no debería estar. Exacto. Porque a lo mejor, como el cuerpo es una unidad, esta franja tensa puede estar distorsionando no sé qué, que a su vez distorsiona no sé quién, Exacto. y la expresión final es dolor en las relaciones. Total. Es una cosa tonta, pero hemos visto en menopausia, en menopausia tenemos un monstruo que se llama atrofia vaginal, que es el cambio que hacen los tejidos de la vagina y la vulva con el cambio hormonal, que a veces ponen la vagina un poco patas arriba.
una vez llegó una mujer de unos 60 años con dolor en las relaciones y es aquello que dices blanco y en botella, atrofia vaginal. Pero la fisio que la trató vio una cicatriz de cesárea que no le gustó. Como fisio dijo, esta cicatriz puede dar problemas. La tocó, había hecho unas raíces bestiales, una adherencia. Trató específicamente la cicatriz, no tocó para nada el tejido de la vagina y el dolor desapareció. Qué fuerte. Ahí tenemos esta visión de grupo. Por eso siempre, o sea, el dolor, las expresiones del síntoma es el síntoma, no es el conflicto. Si no perseguimos fantasmas. Qué interesante todo lo que cuentas, me quedaría como escuchándote horas y horas. Quería comentar también que aunque vivimos en la era de la información, la sexualidad sigue siendo un tabú. Las parejas suelen dar pocos detalles en nuestra consulta y mira que muchas veces una pregunta habitual es ¿cuántas relaciones tenéis a la semana? ¿Tenéis relaciones en los días más fértiles? Y esto es un tema que los pone tensos normalmente. Sí. Más allá de toda la casuística de las parejas con infertilidad, que tienen, ¿no?, a veces una repercusión a nivel sexual porque es muy duro, pero a veces me doy cuenta que hay parejas que buscan teóricamente embarazo y apenas tienen relaciones. Ya. O sea, esto es muy, muy duro, ¿no? Y luego te das cuenta que a lo mejor esta mujer no está disfrutando de las relaciones. Entonces, ¿cómo va a buscar embarazo si ya de entrada tiene relaciones dolorosas o insatisfactorias? ¿No? Es un temazo. Sí, es un temazo. No, y que además, o sea, si lo miras objetivamente es difícil de entender, pero sabemos que están aquí. Una compañera ha hecho un doctorado, que ya está presentado, sobre el dolor en las relaciones sexuales en mujeres jóvenes, hasta 30 años. O sea, primero, cayó un montón de mujeres, que normalmente en un doctorado la dificultad es encontrar gente. Cayó un montón de mujeres, cayeron para el estudio. La escala del dolor es 0, no tengo dolor, 10 es dolor máximo. Todas tenían dolor en las relaciones de entre 7 y 8. 7, 8, 9. Este es un dolor altísimo. Todas tenían entre 2 y 3 relaciones sexuales por semana. Wow. Y lo perverso de esto es que se les hacía también una encuesta de satisfacción sexual. Y era 0, no satisfacción, 10, satisfacción máxima. Salieron satisfacciones sexuales de 8 y de 9. Y dices... El cerebro aquí hizo ¡buah! Y claro, pensamos mucho, ¿qué está pasando aquí? Que tenemos mujeres, tenemos chicas con enorme dolor en las relaciones sexuales, muchas desde la primera relación, y que te dicen que están sexualmente se sienten satisfechas. ¿Lo están o creen que lo están? Entonces, aquí la fisio que hizo el doctorado dice, ella siempre dice, ¿cuánto daño que ha hecho Walt Disney? El amor romántico. Claro, lo pasó muy mal, pero después nos abrazamos y soy tan feliz porque me quiere tanto. ¿Y cuánto daño ha hecho la pornografía, por otro lado? Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que somos capaces de estar pasándolo mal, no disfrutando, teniendo dolor y pensando que eso es lo normal y que el amor va a superar esto, igual que la fertilidad va a superar el mal trago. No. O sea, porque si no... Es que es muy frecuente esto, dolor y vamos a buscar niño, pero si es como un dolor de dientes, un dolor de muelas cada vez, ¿cómo va a venir esta vida al mundo? O sea, no podemos normalizar el dolor. Pues siendo experta en suelo pélvico, Mireia, ¿podrías darnos 3 consejos básicos para cuidarlo, el suelo pélvico? Sí, la primera cosa le hemos dicho, pero insisto, espejo. Tenemos que ser conscientes de la importancia máxima de que significa que una parte del cuerpo desconocida para mi sistema nervioso se integre. Y esto solo podemos hacerlo con espejo. Pensemos que el espejo, que es una cosa como muy tonta y muy simple, es lo que se explica en consulta como primer paso para problemas de mundo sexual, para dificultad de hacer cosas. O sea, yo he visto a una mujer diciendo, haga usted un Kegel, un ejercicio de contracción, y la mujer ver que el tejido no funciona. O sea, auténticamente el cerebro no sabía dónde enviar la orden. Ponerle un espejo, sí, lo ves aquí, envíalo aquí. Venga, la contracción aquí, ¿dónde estás mirando? Y el sistema hace rasca. Y es así. Entonces, esto es un trabajo muy, muy importante. Yo para el suelo pélvico, a mí si me preguntan ¿cómo está contento el suelo pélvico? Pues durmiéndose en ropa interior. Ahí también está muy contento, porque la vulva es la única estructura del cuerpo que siempre está tapada, por un tema cultural.
Cuando la vida diseñó el cuerpo, nadie le pensó que la vulva estaría tapada siempre, por cultura. Entonces la vulva es una zona de mucosa. La mucosa es caliente y es húmeda. Si siempre, y siempre quiere decir siempre está tapada, significa demasiada humedad y demasiado calor. Esto es un foco, es comprar números de la lotería para tener una infección, o una cándida o una infección. Una disbios, una alteración de la microbiota. Sí. Porque podemos alterar la microbiota porque la podemos hervir a ella misma. Por lo tanto, espejito, dormir sin ropa interior durante el día también se puede, pero dormir es como más. Y si me dices una tercera para que el sistema esté bien, yo te diría limpiarse con el mínimo jabón posible. Agua. O sea, pensemos que la vulva se limpia de ella misma. Entonces, la limpieza de vulva no tiene nada que ver con la limpieza de las manos. Las manos lo tocan todo, necesita una limpieza absoluta. La vulva se limpia de ella misma y en principio de personas controladas, más o menos. Pensemos nuevamente en todos los intereses económicos que hay detrás de la higiene femenina. Es que es esto. Y pongamos sentido común. O sea, no hay ningún fluido humano que no se disuelva con agua. La naturaleza nos quería vivas antes del jabón. Entonces, es nuestro cerebro que necesita jabón para sentirse limpio, no el tejido. Entonces, porque es que vemos muchas irritaciones vulvares por jabón, porque el jabón se carga el pH y entonces el sistema se hunde. Entonces, estas pequeñas cosas son pequeños pequeños movimientos para grandes pasos. Y entrando un poco en mi tema de la ginecología y obstetricia, cada vez más vemos que la edad del primer hijo se ha ido retrasando. Sí. Esto hace que cada vez haya más mujeres mayores de 40 teniendo el primer hijo y el primer parto y consecuencias de ello. ¿Qué opinas? A ver, para las mujeres a ver, como fisio, o sea, como persona sanitaria, es un desastre. Como ser humano, qué bien. Qué bien que alguien pueda conseguir su maternidad o su paternidad lo más adelante que quiera. Pero a nivel biológico es un pequeño desastre. O sea, auténticamente los tejidos, o sea, la edad fértil, el momento bueno para tener hijos, si le preguntas al cuerpo, de los 18 a los 25. Esto es cuando el cuerpo está en esplendor. Entonces, ahí. Pero claro, a los 25, la mayoría aún viven en casa de los padres. Aquí tenemos el conflicto cultural. Pero claro, es lo de siempre. Cultura y cuerpo son cosas diferentes. Pero que tengamos la capacidad de reproducirnos muy tarde es bueno, pero no es un regalo, para nada. Exacto. A nivel de tejido, el cuerpo no reacciona igual, no vuelve un parto estándar de 20 años. Seguramente no tenéis que hacer nada con ese parto. Nada. O sea, el cuerpo se regenera solo porque estamos pensados para. O sea, no puede ser que la vida nos noquee. Exacto, o sea, totalmente. Si funcionamos bien y nos reproducimos a la edad que toca, la naturaleza se encargará de que todo esté bien. Entonces, bueno. Un parto a los 20 años es brutal. Yo hace tiempo que no hago partos ya, pero un parto a los 20 años es que la chica se recupera rapidísimo y se quiere ir para su casa enseguida, ¿no? Y un parto por encima de 40 no es lo mismo. No es lo mismo. No. Y tampoco debería ser lo mismo nuestra práctica obstétrica. Es decir, a la hora de indicar un forceps, una espátula o algunos instrumentos, yo siempre pienso que hay que individualizar, porque, por ejemplo, no es lo mismo una mujer con 42 años que va a tener su único hijo y que un parto se está complicando que una mujer joven y demás. Entonces, igual alguien se me va a echar encima con este tema, pero a veces pienso, con 43 años, si se está complicando el parto, a lo mejor tendrá menos consecuencias para el suelo pélvico una cesárea bien hecha y demás que en un instrumento mal hecho y que acabe con consecuencias dramáticas para el suelo pélvico, ¿no? En una mujer de esa edad. Es muy lúcido lo que dices. ¿No? Un poco de sentido común. Sí, no, porque es que a veces es peor ir corriendo y que pase lo que pase que hacer una previsión con esto. Sí, es un tema de la edad, o sea, es una maravilla por un lado, pero tiene letra pequeña. Y esto nos enlaza a que la edad del primer parto cada vez está más cerca del inicio de la menopausia. Ay, sí. Esto ya es un cóctel molotov. Esto es un cóctel molotov. Supongo que durante estos 20 años que llevas sobre todo divulgando y de práctica, has ido viendo un cambio, ¿no?, en el paradigma. Sí. ¿Qué opinas? ¿Te encuentras mujeres que te preguntan sobre esto? Sí, pero es que yo lo siento, pero una mujer que a sus 60 años está intentando parar a un adolescente,
es que me supera, dices, ya. Es que para el problema es esto, aparte del cuerpo, cada edad tiene su fortaleza. Entonces, la adolescencia siempre ha venido intensa, pero ahora dicen que está bonita. Sí, sí. Entonces, para canalizar a un adolescente tienes que poner muchísima energía, muchísima, porque además su trabajo es buscar los límites. No tienes la misma energía a los 60 que a los 40, que a los 30. Y eso es una verdad. Esto es así. Y es así, o sea, puede gustar o no, pero... O sea, qué bien que lo podemos hacer, pero que nadie se piense que es gratis. No es gratis. Esto enlaza con un concepto muy bonito, que creo que no lo hemos dicho en este podcast todavía, y es que tú decías, cada edad tiene su parte buena, ¿no? O no sé cómo lo has dicho, pero su parte más brillante. Entonces, la menopausia es algo que existe en pocas especies. En la especie humana, en las orcas, en las belugas, y aunque socialmente parece que, bueno, la mujer menopáusica ya no sirve para nada, en realidad a nivel biológico, a nivel del estudio animal, es algo precioso, porque en realidad deberías estar en un momento, cuando estás con la menopausia, que te permite no tener que gastar energía en la procreación y poder estar como mentora, como sabiduría para el resto de la manada, para el resto de mujeres, ¿no? Somos de las pocas especies que estamos un tercio de nuestra vida, o estáis las mujeres, en un estado que no es activamente reproductivo, pero que permite que dediques la energía a muchas otras cosas, ¿no? Claro. Al liderazgo, es precioso. Claro, es que, o sea, pensemos que la naturaleza no es mimosa, la naturaleza es blanco y negro. Entonces, si la naturaleza nos permite a las mujeres humanas y también a las orcas y a muy poquísimas especies, o sea, el interés de la naturaleza es la reproducción. Cuando permite que seres que no tienen capacidad de reproducción sigan vivos, es porque son útiles en sí mismos. Exacto. Si no, no lo permitiría. La naturaleza funciona por ley de economía, es muy poco poética. Entonces, cuando ya dejamos de cuidar a nuestros hijos, de cuidarlo a todos, nuestro foco, o sea, nos convertimos en fuentes de sabiduría. ¿Qué es el concepto de la gente mayor? El problema es que, según la cultura en la que vivas, la gente mayor es fuente de sabiduría o la gente mayor es un viejo que tiene que apartarse porque ya no es productivo socialmente. Total. Entonces, la vivencia de la menopausia depende de en qué cultura vives. Es tan triste como esto. Totalmente. Nuestra cultura es una cultura que la gente mayor, pues, tiende a aparcarla en sitios de gente mayor. La mayoría de familias, las personas mayores no tienen un sitio preferente. En otras culturas, o sea, las mujeres saben que cuando llegan a la menopausia hacen un salto de nivel cualitativo, suben un escalón jerárquico. Totalmente. Claro, ¿cómo se siente una mujer que va haciendo años y subiendo y sacando pecho a otra que se va encogiendo? Qué diferente forma de verlo, ¿no? Totalmente. Claro, yo soy de la idea de que la mujer a partir de la menopausia es más potente que nunca. Claro. Porque además el mundo hormonal ha cambiado, ya no tienes esa pulsión de cuidar a todo bicho viviente. Entonces, pero claro, todo bicho viviente que había sido cuidado cuidadosamente hasta ese momento, se resiente. Totalmente. Y es cuando el entorno te dice, estás vuelto loca. Porque quieres vivir también tu vida. Claro, porque sí, distorsionas la paz del hogar. Pero es un momento muy potente para nosotras, es un momento muy telúrico. Porque se mueve cuerpo, se mueve emoción, se mueve sentimiento, se mueve sexo, se mueve todo. Totalmente, ¿eh? Por lo tanto, es un momento telúrico, pero es un momento que el destino final es, estoy aquí, ¿qué pasa conmigo? Yo siempre digo que es el momento de tonterías las mínimas. Me encanta esta visión tan optimista de la menopausia y que la traigas aquí al podcast. El otro día me daba de la risa con un reel tuyo que decías, mirad chicas, esto de estar obsesionadas con que los pechos miren al cielo, Sí, es verdad, tarde o temprano la menopausia y la gravedad vencerá. Entonces estamos obsesionados con luchar contra la edad, la cirugía estética, ¿no? Plástica. Es todo el rato ir en contra, ¿no? Del paso del tiempo, como si fuera como si te sientes avergonzado por sumar años. Claro, porque en nuestra cultura sumar años es negativo. Total. En otra cultura sumar años van subiendo estatus, pero es muy triste que tu vivencia de la fase vital, creo, más potente de tu vida dependa de dónde has nacido. Totalmente. Yo por eso insisto mucho, los acuerdos culturales, porque es un acuerdo cultural
de nuestra cultura que los años resten. Los acuerdos culturales no son verdades universales. Y eso es muy importante porque si mi cerebro se cree que eso es una verdad, va a intentar que mi cuerpo siga esa verdad. Y ahora que tú estás en este momento tan dulce de tu vida, o al menos me lo parece, Sí. Estamos llegando al fin del podcast. Y me gustaría plantearte una cuestión, y es si tuvieras que darle algún consejo a las chicas jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo, ahora desde tu perspectiva actual, ¿no? ¿Qué consejo de vida les darías, ¿no? A nivel, lo que te apetezca, da igual, lo que quieras. Uy. Claro, yo ahora estoy viviendo las mieles del que me preocupe poco lo que piensen de mí. Pero esto es característico de edad. Yo siempre digo lo mismo, yo a los 25 yo gustaba mucho a la gente. A los 58 que tengo ahora me gusta más a mí. No sé si gusta tanto a los demás. Pero yo a los 25 no era capaz de... Mi fuerza era el reconocimiento del grupo. Ahora, si el grupo no me reconoce, pues es el problema del grupo. Ahora estoy más ocupada en gustarme yo. Entonces, claro, yo le diría cuanto antes, igual que cuanto antes entendamos que los pechos, tarde o temprano, serán vencidos por la gravedad, también es importante que tarde o temprano entendamos que aquí la única relación que vale la pena es con uno mismo. Porque desde aquí podemos abrirnos a más gente. Si no, vamos buscando parches y agujeros. Maravilloso consejo. Lo recojo yo también, me es muy útil y creo que para muchas chicas va a ser un gran consejo. Un placer escucharte. Bueno, la reflexión final sería que, entender nuestro cuerpo no es solo conocimiento. Es una forma de libertad. Comprender el suelo pélvico, nuestra sexualidad y los cambios fisiológicos que atravesamos permite vivir con menos dolor, más placer, más autonomía y más salud. La educación sexual, el acompañamiento profesional y el autoconocimiento corporal no son elementos accesorios. Influyen en la autoestima, las relaciones, la fertilidad, el embarazo, el posparto y la etapa de la menopausia. Cuando una mujer escucha su cuerpo, como nos decía Mireia, y se siente acompañada, todo su bienestar se reorganiza hacia mejor. Y por eso es tan valioso el trabajo que hacen profesionales como Mireia Grossman, investigando, tratando con mucho cariño ese tema y divulgando con rigor temas que durante mucho tiempo han estado silenciados. Muchísimas gracias, ha sido un súper placer tenerte. Tenerte en Nadie dijo que sería fácil, aquí en Eugene. Mil gracias y ven siempre que quieras. Oye, y gracias por dar altavoz a estos mundos. Es un tema de silencios, estar aquí es un regalo para mí y un regalo para los oyentes. Mil gracias. Puedes escuchar este y otros capítulos en Spotify y en el YouTube de Eugene. Suscríbete. También puedes seguir toda la actualidad del programa en el Instagram y el TikTok de Eugene. Nadie dijo que sería fácil. Un podcast producido por Eugene y Cir.